Bienvenidos. En este video vamos a continuar con nuestro trabajo con series. En particular vamos a hablar sobre la estimación de sumas por la prueba de la integral o lo que denominan algunos textos el criterio de la integral. Es importante recordar un poco que el criterio de la integral en su forma original nos dice las condiciones bajo las cuales una serie a la cual le puedo asociar una función que sea continua, definida positiva y decreciente es convergente. ¿Sí? Sabemos que lo hacemos a través de la integral impropia, pero no sabemos cuánto sea la suma. Sabemos que converge, pues sabemos a qué valor va a converger. En este video vamos a ver cómo ese criterio de la integral nos permite aplicarlo para estimar o aproximar la suma. Bien, entonces la situación es la siguiente. Sea la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n cuadrado, determine el error al emplear la suma 10, la estimación de la suma con la prueba de la integral y el número de términos que se deben emplear para que la aproximación de la suma n a la suma dé un error menor que una milésima. Recuerden que en un video anterior hemos ya hemos hecho uso de que Euler estimó esta suma como pi cuadrado sextos. Entonces, vamos a arrancar con el error al emplear la suma 10. Entonces, este es el valor que les comentaba, Euler encontró al hacer esta serie P con P igual a 2, pi cuadrado sextos. Ese va a ser nuestro valor teórico. Ahora vamos a estimar la suma. Entonces, con la suma 10, lo que hacemos es sumar los primeros 10 términos, tal como dice ahí, ¿no? Sumamos desde 1 hasta 10 la suma de 1 sobre n cuadrado. Entonces, para n igual a 1, 1, para n igual a 2, un cuarto, un noveno, así hasta que llegamos a 1 sobre 100. Hacemos la suma y eso nos da un valor aproximado de 1.54976731. Ahora vamos a ver el error. Pues el error lo estimamos a partir del valor teórico menos el valor experimental, el valor absoluto. Y entonces sacamos el valor absoluto del valor teórico, que sería pi cuadrado sextos, el encontrado por Euler, menos la suma que hemos calculado. Y eso nos da un error absoluto, ¿sí? Un error absoluto de 0.091633358.5. Esto significa que el error es menos de una centésima. ¿De acuerdo? Entonces aquí, de una décima, perdón. Que si aproximamos acá 0.1, ¿no? Entonces es menor que una décima. Es menor de una décima. Bien, ahora procedemos a mirar la parte B. Estime la suma con la prueba de la integral. Entonces tenemos la suma 10, que teníamos calculada. Y entonces lo que dice aquí es que ¿qué dice el criterio de la estimación de la suma? Y es que dice que la suma dada va a ser mayor o igual que una suma cualquiera, en este caso vamos a tomar la suma 10, que es la que hemos calculado, más la integral de entre n más 1 e infinito de f de x por dx, pero menor o igual que la suma n más la integral entre n e infinito de f de x por dx. Noten que del lado izquierdo empiezo en n más 1 y del lado derecho en n. Eso es una consecuencia del hecho de que la función sea decreciente. Bien, entonces tenemos que calcular esa integral para algún valor. Entonces lo hacemos de manera general, ¿cierto? Entonces traducimos aquí este asunto. La suma 10, integral de 11 a infinito, de 1 sobre x cuadrado de x, menor o igual que la suma, menor o igual que la suma 10, más la integral de 10 a infinito de 1 sobre x cuadrado de x. Tenemos que calcular estas integrales impropias, estas integrales impropias. En principio, miren que está variando entre algún valor k y el infinito. Entonces vamos a hacer solamente una integral, ¿sí? Nos ponemos a rompernos la cabeza. Cogemos algún n hasta infinito de 1 sobre x cuadrado de x. Y esto es el límite cuando p tiende a infinito de algún n hasta p de x a la menos 2 con respecto a x. Hacemos la integral, es el límite cuando p tiende a infinito, la integral es menos 1 sobre x, evaluado entre n y p, que es igual a menos, saco el menos del límite, menos el límite cuando p tiende a infinito de 1 sobre p menos 1 sobre n. Recuerden que n es un valor finito, en tanto que p es un valor infinito. Entonces, si p es un valor infinito, pues entonces en este caso, 1 sobre p tiende a 0. Y eso es una constante, y el límite de una constante es la misma constante, menos 1 sobre n.
con el menos del que está precedido quedaría más 1 sobre n. Ese es nuestro valor. Vamos a ver que cuando valga 11 pues será un onceavo y aquí cuando es 10 pues será un décimo. Entonces venimos, hacemos esta cosa, tenemos este valor. Tenemos acá el valor de la suma 10 más un onceavo menor o igual que s, menor o igual que la suma 10 más un décimo. Entonces ya tenemos acotado este valor, ¿sí? Este valor de acá. Y los valores correspondientes, esto no va aquí. Qué pena con ustedes, eso no va ahí, ya se hizo la suma, esto no va aquí. Entonces aquí tenemos la suma acotada por la parte inferior y aquí acotada por la parte superior. Entonces sabemos que es un número real que está comprendido entre ese par de números. Por supuesto es una estimación un poco, digamos, si se quiere, un poco rara, en el sentido que pues hay infinitos números reales entre ese par de números. Pero pues lo tenemos acotado, ¿sí? Y con cierto grado de precisión pues podemos saber más o menos cuánto sería. Por ejemplo, en orden de la centésima estamos seguros que tiene que ser 1.64. Ya en orden de las milésimas pues no podemos estar tan seguros. Bien, entonces una estimación que podríamos hacer bastante, digamos, como intuitiva, podría ser hallar el valor promedio de esas dos sumas. Y entonces hacemos que el valor promedio de esa suma es de la forma suma superior más suma inferior partido entre 2, hacemos la operación y eso nos da un valor promedio de 1.645222.276, que está mucho más cerca al valor. Recuerden que el valor real de esta suma es sobre 36 tal vez, o sobre 6, perdón, no recuerdo bien la suma, creo que es sobre 6. Pi cuadrado sobre 6, sí. Pi cuadrado sobre 6. Entonces tenemos ese valor de aquí que es pi cuadrado sobre estos. Y pues habría que ver qué tan cerca está ese valor de pi cuadrado estos. Un pi cuadrado estos. Qué tan cerca, qué tan lejos está este valor. Y van a ver que está bastante cerca. Bien, entonces la parte C dice, calcula el número de términos que se deben emplear para que la aproximación SN sea igual a S de un error menor que una milésima. Bueno, entonces ya hemos hecho el uso de que queremos que esa integral sea menor que una milésima. Ya hicimos esta integral y mostramos que esa integral es 1 sobre n. Entonces hacemos la igualación. 1 sobre n es menor que 1 sobre 1000. Entonces n, ¿cierto? Usando los recíprocos, tendrá que ser mayor que 1000. O sea que debo calcular por lo menos 1000 términos. ¿Eso qué significa? Que esta serie, ¿cierto?, converge a ese valor y lo hace con una velocidad relativamente lenta, ¿sí? O sea, imagínense que tengo que hacer la suma de n igual a 1 hasta 1000. De hecho, 1001, ¿cierto? Tiene que ser mayor que 1000. Voy a ponerle 1001, ¿cierto? Tendría que ser la suma hasta 1001. De esos términos, imagínense hacer esa cosa a mano, ¿cierto? Sumar los 1001 términos de esta cosa. O sea, 1 más un cuarto más puntos suspensivos hasta que lleguemos por acá a 1 sobre 1001 al cuadrado. Y eso me da un error menor a una milésima. Pues hacer semejante trabajo a mano para obtener un error de una milésima, pues no es justificable, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pues ¿qué hago? Pues estimo la suma y tomo decisiones con esa estimación que hago. Eso es lo que se hace realmente en la práctica. Tomar sumas o recurrir a un software que nos dé el valor de la suma, porque pues un software sí no le da pereza hacer esta suma, ¿cierto? Es bastante eficiente haciendo esta suma de manera prolija. Muchas gracias por su visita. No olviden dejar sus comentarios, pero antes de dejarlos, debo dejarles una actividad para el visitante. Dice, muestre que si se quiere aproximar la serie sumatorias de n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n a la 1.001 con un error menor de 5 por 10 a la menos 9, se necesita sumar al menos 10 a la 11.301 términos. Un número sumamente altísimo si quiere un error muy bajo. ¿Sí? Ese error es suficientemente bajo, ¿no? Del orden de 10 a la menos 9, del orden de los nano. Entonces noten que esta es una serie P, es una serie P con P igual a 1.001 y sabemos que converge a algún valor. Nos toca mirar que el error va a ser menor que estos, pero que si quiero ese error necesito este número de términos. No les piden que estimen el valor de la suma. Podrían hacerlo a manera de práctica con
estimando por ejemplo la suma 10. Van a ver que si utilizan un software para calcular el valor exacto de la suma 10 les va a dar bastante lejana al valor realmente efectivo. Muchísimas gracias. Ahora sí, gracias por visitar la página. No olviden dar sus comentarios, suscribirse y si bien no tienen, recomendarnos. Gracias.